los maestros en este contacto con estos grupos numerosos, ¿cuáles son los signos que los pueden o nos pueden alertar frente a un problema de aprendizaje? Muy bien, bueno, realmente podríamos decir que pues uno de los grandes problemas, sobre todo de la educación en México, sin duda es a veces los grupos numerosos, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, uno recomienda cuando el niño inicia la escuela que interactúe con niños y que vaya, y eso les ayuda mucho en su desarrollo, pero otras veces les puede generar miedo y estrés, y eso puede parecer como si fuera un desarrollo de aprendizaje o de inteligencia, porque realmente el niño va, pero no está acostumbrado a ese medio, a interactuar. Pero el estrés existe a cualquier edad, incluso desde recién nacidos se estresan, y eso es lo que puede ponerlos graves. Lo primero es ver que sea un pequeño no aprenda de la misma manera que todos, ¿sí? Entonces, por edad, todos deberían de tener su desarrollo en el mismo nivel, pero sin duda tenemos niños que, aunque sean de 5 años o de 6 años, su desarrollo puede ser de 3,5, de 4 años, o sea, menor a la edad aparente. Entonces, la edad neurológica ser menor, o sea, por falta de madurez, por falta de estímulo. Esa es una, así como podemos tener niños que muestren un desarrollo más elevado, y ya va a marcar una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que observar aquí? Que los niños, las evidencias en que nos den un aprendizaje más lento o de cuidado, quiere decir que si hay niños que escriben de una manera, observamos a otros que lo escriben de forma diferente. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Algo que le llamamos percepción visual, y es muy diferente a la agudeza visual. La agudeza visual es cuánto puedo ver o no ver, identifico los objetos, las figuras, lo que sea, pero la percepción visual es diferente, porque yo de un plano vertical al horizontal no lo logro ver, o del horizontal al vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño puede estar observando el pizarrón y al momento estar en el pizarrón viendo una letra P, y él escribe, al momento de cambiar de plano, escribe una letra D, y entonces tenemos ahí un problema que puede ser simple de percepción visual o de otra índole. Entonces empieza a escribir diferente, o son niños que no escriben y solo se quedan viendo. Oye, ¿por qué no escribes? Pero tienen ese problema, que cuando ya quieren escribir ya se les olvidó lo que habían leído, y eso puede ser a números, a letras, ¿sí? E incluso a indicaciones. Y de ahí tenemos que a veces decimos, hay quien es visual, hay quien es auditivo, hay quien es mixto, ¿sí? Y entonces hay quienes pueden tener otras alteraciones que hacen que no obedezcan indicaciones, a veces simples o a veces complejas. Entonces nosotros le podemos decir al niño, mira el pizarrón, y lo miran. Y si ahora al niño le decimos, miren el pizarrón y escriben ahora en su cuaderno y le colorean, y ya se perdieron ahí. 3 indicaciones en una y ya se pierden en esas ideas. Entonces es donde debemos de estar nosotros percibiendo, muy abiertos, que ese es realmente lo que debería ser parte del dominio de grupo, estar identificando y visualizando a todos. Es donde les digo que yo los entiendo, que a veces el grupo es tan numeroso que obviamente es complejo, es difícil. No es lo mismo ver 10 niños que ver 20 o 30. Pero bueno, en los tiempos tenemos que irnos dando esa capacidad de que el grupo que tenemos, del número que sea, tenemos que trabajar sobre eso. Así como hoy se puede preparar una actividad o un programa, ¿sí? O hacer esquemas, tenemos que estar preparados de que
mi grupo es de 30, es de 40, yo tengo que estar preparado para atenderlos a ellos. Entonces, es lo que vamos a observar cuando vemos que muestra una conducta diferente al grueso. Ese es uno, es fundamental. Y lo otro que tenemos que hacer, o que yo les recomiendo, que es el hecho de que ahora individualicemos al pequeño. Entonces, si yo ya veo que tengo un niño que me puede tener alteraciones de aprendizaje, ahora tengo que hacerle unas enseñanzas dirigidas. Es decir, yo ya tengo que irme hacia el niño y atenderlo casi personalmente para saber si de verdad es que él no está pudiendo, tiene una alteración, o la otra es que pues está distraído porque el compañerito le habla, lo mueve y entonces pareciera que está aprendiendo diferente o tiene alguna anomalía en cualquier sentido. Eso es lo importante. Bien, gracias, doctor. Creo que muy amplia su respuesta. Y el siguiente paso, la siguiente preocupación que los maestros tienen en su gran mayoría es, después de estas recomendaciones que usted nos da o les da acerca de la individualización de la atención a los niños, en cuanto al tratamiento, ¿cuál sería el siguiente paso para atender a estos niños que en sí ellos detectan trastornos, bueno, hasta este momento todavía no diagnosticados, pero sí detectan que el niño tiene una dificultad con respecto al grupo? ¿Qué seguiría para ellos? Sí, bueno, aquí lo importante debemos de partir de eso. Es decir, la normalidad, anomalía o finalmente el decir este niño tiene bajo aprendizaje por cualquier causa, debe de iniciar ante la sospecha, diríamos sospecha diagnóstica. Es decir, yo ya como docente soy capaz de identificar que este pequeño, a pesar ya, como decíamos, de una atención dirigida e individualizada o personalizada, detectamos que sí, efectivamente, tiene problemas con los números, con las letras o con las indicaciones que se le dan. Entonces, ante esa sospecha, porque eso ya ustedes obviamente lo pueden haber evaluado en el transcurso de diversas clases, diversas actividades que se realizaron, ¿qué tenemos que hacer? Sin duda es ahora canalizar con el especialista, con quien nos pueda confirmar que existe una alteración. Ya decía hace un momento, sea una simple alteración de percepción visual o pueda ser algún daño que ya sea orgánico, que pueda ser neurológico o de una alteración de conducta, ¿sí? Entonces, ante esos comportamientos diversos y que pueden ser la causa del problema que ese niño no aprenda a lo que nosotros queremos, pues necesitamos el apoyo de esos especialistas que nos van a confirmar el diagnóstico y que finalmente nos dirán muy buena referencia, muy buena sospecha diagnóstica, y dos, nos podrán decir qué tratamiento requiere, que puede ir desde unas terapias de estimulación o a veces hasta medicamentosa en alguno de los casos, que realmente afortunadamente son los menos, pero que sí nos van a ayudar a nosotros a poder favorecer el desarrollo de todos estos niños, que realmente es parte de lo que queremos en la educación en México cambiar, potenciar a los niños, hacer mejores niños para que sean adultos mucho mejores. Muy bien, muchas gracias, doctor. Insisto, muy amplias sus respuestas. Esperamos contar con usted para otros espacios, ya que vamos a seguir ofertando talleres para los docentes y para las madres de familia, y nos gustaría mucho continuar contar más adelante con sus aportaciones. Muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Finalmente, siempre que podamos colaborar con toda nuestra niñez de México y del mundo, porque ya ahora en lo digital así podemos avanzar y sin duda potenciar todo lo que de un ser tan divino y maravilloso que son los niños es
ideal. Ese es ahí donde sí podemos tener con el ahínco, toda la fuerza y demás, porque nuestros niños sean mejores cada día y cada vez más. Muchas gracias y claro, con gusto estoy para servirles. Mi pediatra guardián, siempre atento y siempre a la orden. Un saludo, un abrazo, hasta después.